Los periodistas. Como todas las semanas, es martes. Aquí está mi querido amigo Noé Baranque Bautista, académico, comunicólogo, literato, Dale, buen mexicano, eso sí, ciudadano de a de pie, a pie eso y por también, ¿no? decisión propia, no por Ciudadano de a circunstancia. pie. Yo también soy ciudadano de a pie, te Mm. acompaño en eso, man. A Sí, ver, fíjate que estuve buscando algunos textos de poetas que tuvieran que ver algo con las fechas que estamos viviendo. Y me encontré un asunto interesante de Ramón López Velarde. ándale. Que Me lees la nació, mente, te voy a leer también algo de López fíjate, Velarde. resulta que Ramón, así que Ramón, ¿no? Que se llamó en realidad Ramón Modesto López Velarde Berumen, Ujú, hijo de doña Trinidad Berumen Llamas y de don José Guadalupe López Velarde. Nació un 15 de junio de 1888 en Jerez de García Salinas, en el estado de Zacatecas. Ni más ni menos. Y este hombre que evidentemente pues es uno de los poetas mexicanos más citados, sobre todo en las escuelas, ¿no? Hay una claro, sí. cantidad de poemas que se le festejan. Falleció en 1921. Originalmente fue miembro de una familia relativamente acomodada, que planeó para él un futuro que estaba ligado con la religión, y Ramón se convertiría en sacerdote. Sin embargo, cuando tenía 17 años decidió dejar sus estudios del seminario en pos de ser abogado. Su padre había cursado la misma carrera y ante su fracaso a nivel profesional había creado una escuela católica. Pasó un tiempo antes de que se inscribiera en la facultad y fue durante ese periodo que comenzó a colaborar en la revista Bohemio, adoptando el seudónimo de Ricardo Vencer Olivares. Ya para 1908, la muerte de su padre dejó a su madre y a sus hermanos en medio de una crisis económica que pudieron atravesar gracias a la ayuda de otros familiares. La obra de López Velarde destaca por su lírica, aunque también cultivó la narrativa. Entre sus libros más resonados está El Don de Febrero y otras prosas, Correspondencia con Eduardo J. Correa y otros escritos juveniles, y los poemarios La Sangre Devota y El Son del Corazón. Yo busqué uno que se llama El Mendigo y dice: soy el mendigo cósmico y mi inopia es la suma de todos los voraces ayunos por dioseros. Mi alma y mi carne trémulas imploran a la espuma del mar y al simulacro azul de los luceros. El cuervo legendario que nutre la cenobita vuela por mi Tebaida sin dejarme su pan. Otro cuervo transporta una flor inaudita, otro lleva en el pico a la mujer de Adán. Y sin verme siquiera, los tres cuervos se van. Prosigue descubriendo mi pupila famélica más panes y más lindas mujeres y más rosas en el bando de cuervos que en la jornada célica, y sus picos atavía con las cargas preciosas, y encima de mi sacro apetito no baja sino un pétalo, un rizo prófugo, una migaja. Saboreo mi brisna heteróclita y siente mi sed la cristalina nostalgia de la fuente, y la pródiga vida se derrama en el falso festín y en el suplicio de mi hambre creciente, como una cornucopia que se vuelca en un cadalso. Me impresionó. Bueno, primero se llama El Mendigo y solamente ujú. lo cita una sola vez: soy el mendigo cósmico y mi inopia es la suma de todos los voraces ayunos por dioseros. No vuelvo a hablar de ser un mendigo, ni mucho menos, pero el vocabulario que tiene, man. Claro, claro, sí. Hijo de su... Qué bárbaro, ¿verdad? Sí, 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 el manejo del lenguaje Sí, de, de poetas como López Velarde, precisamente me leíste la mente porque
este 15 de junio es el aniversario de su nacimiento, Así es, así es, así es. en 1888, y entonces estos poetas, escritores de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que viven una transición en cuestiones del lenguaje, ¿no? Que dan las bases para el modernismo literario, todavía tienen esta manera de estructurar la poesía de acuerdo a los cánones del siglo de oro, De la ¿no? gramática De la decimonónica, gramática, sí, sí. pero ya se empiezan a atrever a utilizar palabras más cercanas a la cotidianidad, ¿no? Eh, o sea, empiezan como a mezclar eso, y eso es lo que tiene López Velarde. Por eso también mucho de su poesía tuvo un gran arraigo entre el pópulo, entre el pueblo, entre la gente, ¿no? Eh, no como aquellas poemas que solamente eran para los muy entendidos, los muy ilustrados, ¿no? Y López Velarde tuvo esa gracia, y lo que acabas de leer, y eso no significa que no haya un conocimiento o una ausencia de dominio del lenguaje del español, ¿no? De la parte gramatical, la parte léxica, pero tampoco alejándose del espíritu, de lo cotidiano, de lo popular. Esa es la gran virtud de poetas como López Velarde, Ujú, ¿no? Y que además escribe mucho en función de los sentimientos propios de la gente común. ujú. Entre ellos, le escribe a la patria, ¿no? Claro, Creo bueno, que el poema más famoso el de él más es ese, famoso de él Suave es Patria, ese, claro, Suave ¿no? Patria, claro. Sí, y que precisamente, bien dices tú, viene mucho al caso por los acontecimientos que estamos viviendo indirectamente, ¿no? De lo que está sucediendo en Estados Unidos, de los movimientos ahorita en contra de la política migratoria de Trump, entre otras cosas, no solamente es sobre eso, pero quien más se ha movilizado son los migrantes, ¿no? Los que viven en Estados Unidos, y la mayoría de ellos son mexicanos, y han utilizado la bandera de México, eh, y han manifestado su amor por México sin hacer un menosprecio de Estados Unidos, ¿no? Eh, y entonces se siente nuevamente, porque eso ya es histórico, el desprecio de una élite norteamericana en contra de México, ¿no? Eh, ya lo vivimos precisamente en el siglo XIX con estos intentos de invasión de Estados Unidos a México, o aquella donde se perdió o se vendió, o como se le quiera nombrar, una muy buena parte del territorio de nuestro país, ¿no? Que ahora es Estados Unidos. Este, y viene mucho al caso porque López Velarde en Suave Patria como que manifiesta eso que siente el mexicano por la nación, por una nación que no tenemos claro de qué va, ¿no? Porque somos una mezcla extrañísima entre sangre nativa, indígena, sangre europea, pero también sangre africana, ¿no? En una fusión cultural, un sincretismo entre ideas, valores, pensamiento filosófico, sobre todo europeo, pero también con elementos culturales nativos, como la comida especialmente, ¿no? Eh, la música, algunas ideas, valores, incluso elementos lingüísticos, ¿no? Todavía en nuestro español, en México están muchas palabras de origen náhuatl o totonaco o de alguna otra lengua indígena, pero también tenemos
influencia de las culturas africanas que llegaron a México vía la esclavitud, bueno, a la Nueva España, ¿no? Vía la esclavitud. Y me parece que en este poema de Suave Patria, que es enorme, bueno, que es muy grande, ¿no? Está Es dividido en larguísimo, tres es partes, ¿sí? larguísimo, sí. En tres Es partes, largo. sí, sí, a pesar de su longitud, yo creo que sintetiza López Velarde muy bien lo que en ese momento, a principios del siglo XX, se entendía como la patria mexicana y que su esencia todavía está aquí, ¿no? Fíjate que sin querer queriendo, como dicen hoy día los chavos, yo puse el tema este lunes en la mesa de los lunes de el uso de la bandera mexicana en las manifestaciones en Los Ángeles. Ujú. Un asunto, pues no sé, hasta cierto punto delicado Sí, por dentro del supuesto, sí. territorio norteamericano, con autos incendiados por las turbas, por la delincuencia, por lo que tú quieras, y la bandera mexicana. Y después, como si me hubieran escuchado los organizadores de las marchas, y más de 2000 ciudades, el Ujú. sábado, Sí, impresionante. sí, sí. Hicieron Fue, una bandera que es tres cuartas partes mexicana y un cuarto estadounidense. ujú. No, no, no sé si la viste, No, ¿no? no, vi algunas versiones de la bandera norteamericana con colores cambiados o la bandera invertida o con las franjas multicolor, como asemejando la bandera del orgullo gay. Este, pero no he visto fusión de bandera mexicana con bandera norteamericana. Ahorita te la busco y te la pongo porque estás hablando de un concepto, de una identidad que hasta ahora no la habíamos visto aparecer en público, Ujú, pero que si te metes un poquito, quizá en mal plan, quizá en mal plan, el tema de la rebelión, que así es como está manejándolo Trump, ujú, de la rebelión, te permitiría acercarte a una definición de que los que se rebelan son los esclavos. Fíjate la bandera. ah, no la había visto. Esta es la que se usó el sábado. Ajá. Sí, bueno, pues para alguien con el pensamiento autoritario de Trump, pues sí, esto es una rebelión, ¿no? No, no, así está ¿Sí? calificada. Sí, Pero no ¿quiénes, es quiénes una, se rebelan? ¿Los insurrectos claro, o se no. rebelan los esclavos? Los esclavos, los sometidos, ¿Eh? ¿no? Es interesante, ¿no? Sí, sí. Y eh, para otros es la manifestación de lo que siempre ha estado ahí, ¿no? Porque en el lenguaje de Trump, él le llama a los migrantes, les llama invasores, ¿no? Dice que hay una invasión eh, de Estados Unidos, en Estados Unidos que está siendo invadido. Eh, Ajá. y hay otros que me gusta esa versión de que más que haya invasión, se está recuperando el territorio, ¿no? También hay quien lo ve ¿Sí? así. Sí, hay quien lo ve Sí, así, sí, dice, sí, pues sí. es que siempre, de hecho, los nombres de las ciudades y de algunas poblaciones de California, de Nuevo México, de Arizona, están en español, ¿no? Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sausalito, ¿no? Eh, porque esos nombres fueron fundadas por los españoles, los novohispanos, eh, y que pues existieron antes de que llegara a Estados Unidos, ¿no? De que se fundara esa nación. Eh, entonces, por eso, para algunos dicen, no, no se está invadiendo, se está recuperando el territorio y más bien se están expulsando a los invasores, ¿no? Que son los norteamericanos, desde esta visión. Entonces, pues ahí no puedes ver una rebelión. Sí, te voy a leer un fragmento de Suave Patria,
Una Sí, parte que a mí me gusta mucho, que es el inicio del segundo acto, ya vimos que es muy, muy grande, pero que tiene que ver con este espíritu, incluso entre coqueto y juguetón, ¿no? De lo que somos los mexicanos y que está en la parte de nuestra patria. Suave patria, tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Tus hijas atraviesan como hadas o destilando un invisible alcohol, vestidas con las redes de tu sol, cruzan como botellas alambradas. Suave patria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito, como a una niña que asoma por la reja con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito. Inaccesible al deshonor floreces, creeré en ti mientras una mexicana en su tapa lo lleve los dobleces de la tienda a las 6 de la mañana y al estrenar su lujo quede lleno el país del aroma del estreno. Como la sota moza, patria mía, en el piso de metal vives al día de milagros como la lotería. Tu imagen, el Palacio Nacional, con la misma grandeza y con tu igual estatura del niño y de Dedal, te dará frente al hambre y el obús un higo de San Felipe de Jesús. Es un fragmento, pero ahí vemos esta coquetería de la mujer mexicana, de sentir que esa coquetería es parte de la esencia y de la vida de nuestra patria y cotidiana. de la vida cotidiana del pan, de ir a la venta del pan, de moverse, y lo liga de inmediato con el Palacio Nacional, Ujú. ¿no? O sea, es interesante cómo estructura las ideas, las visiones cotidianas López Velarde para hablar de la patria. Es decir, eso que vemos todos los días, lo que hace la gente todos los días, incluyendo esta coquetería de las mujeres, eh, eso es México, eso es nuestra patria, ¿no? Y es exactamente parte de lo que a gente como Trump no le gusta ver eso, que eso en las calles de sus ciudades, ¿no? No le gusta ver que se venda el pan en la calle, un mexicano vendiendo pan, vendiendo tamales, vendiendo elotes, ¿no? No le gusta que las familias estén juntas hablando español. O sea, no le gusta esa cotidianidad que López Velarde retrata en este poema como diciendo, eso es la patria, eso es exactamente. No solamente la patria son los símbolos como la bandera, el escudo, el himno o el Palacio Nacional o los poderes constitucionales, ¿no? Ujú. O sus instituciones como el ejército o las instituciones políticas, ¿no? No son solamente las ceremonias de la escuela, ¿no? A la bandera, no solamente es el cambio de escolta, es lo que hacemos todos los días, caminar por las calles de nuestras ciudades, aquí en Puebla, y ver un puestito de chalupas, ¿no? ¿Sí? Comer unos esquites, los piropos que antes se decían, que ahora ya están prohibidos, pero antes se decían, ¿no? A las mujeres, ¿no? Todo eso es parte del espíritu de eso que llamamos patria. Y López Velarde lo retrata maravillosamente en este poema, ¿no? Sí, no, es un poema bellísimo que define perfectamente bien la mexicanidad. Claro, y creo que viene muchísimo al caso con lo que está sucediendo en Estados Unidos, Sí, 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 ¿no? sí. Es un poema que debería circular entre los migrantes allá en México, no para darles razones para que se rebelen, como dice Trump, ¿no? Sino para darles un motivo de por qué defender su origen étnico, su origen cultural, sin renunciar a ese país, sin renunciar a su sueño, ¿no? De crecimiento, de mejora, ¿no? Pero tampoco que renuncien a su origen, porque quien renuncia a su origen pierde identidad, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, también aquí hay que tomar en cuenta que el origen
de los manifestantes, de los insurrectos o como les quieran llamar allá en los Estados Unidos, es un origen totalmente mesoamericano. Claro, sí. Y el origen de Trump y de quienes le acompañan en el gobierno, salvo el señor que El salió secretario de de Cuba, Estado. el que salió Ujú, de Cuba, salvo sí, él, todos los demás pues tienen orígenes anglosajones, ¿no? sí, europeos. Sí, y Y, esa es la, y la visión de los anglosajones es totalmente diferente. claro, y esa es la historia de Estados Unidos. La lucha, una dialéctica muy violenta entre la visión europea y la visión nativa, Sí, ¿no? sí. ¿No? Llegan los anglos, primero, los primeros colonizadores de lo que hoy es Estados Unidos, y prácticamente exterminan a los pobladores locales, ¿no? A los indios Manhattan, a los Sioux, a todas aquellas tribus que estaban, que poblaban esa parte del continente, prácticamente los exterminan. Los pocos que sobreviven los mandan a reservaciones, que es muy parecido a un campo de concentración, ¿no? Sí. Y entonces quieren establecer un dominio totalmente europeo, incluso desde el punto de vista étnico, es decir, que sean puro güerito, ¿no? ¿Sí? Pero pues empieza a llegar la migración de otros países, la migración de Europa no les molesta tanto a ellos, ¿no? Aunque pues sean personas que llegaron a principios del siglo XX, que llegaron muchos de Europa, de origen italiano, de origen Y irlandés, de algunos origen huyendo de la alemán, justicia, ¿sí? ¿eh? Sí, pero no les molesta tanto en el sentido porque traen el pensamiento europeo y traen etnia europea, ¿no? Son sajones, son anglos, o sea, este tipo de cuestiones étnicas que para ellos les llaman raza, ¿no? Sí. Este, pero sí les molesta que vengan de otros continentes o de otras culturas, les molesta que lleguen orientales, chinos, ¿no? Les molesta que lleguen evidentemente africanos y les molesta que lleguen latinoamericanos. Ni más ni menos. ¿Sí? Y entonces empiezan una política antimigratoria contra estos grupos, no están expulsando, por ejemplo, a migrantes alemanes, o a migrantes polacos, o a migrantes franceses, Sí, ¿no? muchos ven esto como un racismo verdaderamente. Claro, ¿sí? Para algunos analistas que he leído y escuchado, les parece que esta es la versión norteamericana del nazismo, ¿no? Ajá, sí, 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 ¿No? sí. Y que ahora los nuevos judíos son los latinoamericanos, ¿no? No, 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 Este, qué por cosas. eso viene muchísimo al caso este maravilloso poema de López Velarde, para reafirmar lo que ya sabemos, aunque creamos que es confuso. ¿Qué cosa es ser mexicano? ¿No? Y precisamente ser mexicano es tener clarísimo que no hay una única definición de mexicano. Porque los mexicanos poblanos nos definimos diferente a los mexicanos oaxaqueños o O jaliscienses, a los ¿no? chiapanecos, o a O los yucatecos, o a chapanecos, los mexicanos del ¿sí? norte, ¿Sí? los estados del O sea, norte. entender todo este mosaico cultural, étnico, es entender que somos mexicanos, que así es México, ¿no? Y nos da orgullo ser poblanos, pero también pertenecer a toda esta nación. Como a los chapanecos les da orgullo ser chapanecos, pero también pertenecer a México, Sí, ¿no? Y entonces juntos defenderemos nuestra patria y cada quien defenderá su cultura, ¿no? Su cultura chapaneca, nuestra cultura poblana, ¿no? Y eso no nos hace enemigos ni nos hace diferentes, sino nos hace complementarios. Y así lo entendemos los mexicanos. Y el poema de López Velarde deja claro eso. Eso es lo que no pueden ver los gobernantes norteamericanos, no puede ver Trump y todo su séquito, ¿no? Su corte, porque ahora que ya ves que fue el movimiento fue No Kings, ¿no? Lo ven como un rey y sí se está comportando como rey, pues tiene a su corte, ¿no?
¿no? Entre ellos a este cubano Marco Rubio, ¿no? Sí, bueno, él es uno de los principales, de los Sí, más sí, sí, fuertes. son sus lacayos, ¿no? Este, pues ellos no pueden ver o no quieren ver, o se niegan a ver esta pluriculturalidad, ¿cómo se dice? Se dirá pluriculturalidad, Uy, ¿no? puede ser. ¿Sí? Eh, de lo que es México y de lo que es Latinoamérica, porque no solamente es México, ¿no? Y que eso nos enriquece y que no tengamos una única definición de lo que es ser mexicano, de lo que es ser latinoamericano, no significa que no tengamos identidad o que seamos menores a ellos que ellos creen que tienen una identidad, ¿no? ¿Sí? Por su color de piel, por sus ideas especialmente capitalistas de consumo, ¿no? Y entonces para ellos les parece extraño que no, para un latinoamericano, el consumo no necesariamente es la parte más importante. Hay otros valores como la familia y entonces el consumo está en función de la familia, ¿no? O el Fíjate que consumo, lo que da la sensación de lo que decías tú hace rato de comparar las actitudes con el fascismo son estas persecuciones uh-huh, que se registraron mucho en las películas, ¿no? De cómo iban los alemanes nazis, el claro, uh-huh, nacionalsocialismo iba tras de los judíos, cómo los perseguían. Y de sí, repente tú ves algo similar que te recuerda a eso, ¿no? Esa, claro, sí, esa sí. manera de ser de esos grupos. Y entonces ahí toma condiciones, híjole, bien delicadas, ¿no? Incluso el desfile del sábado, Sí, pues es un este, desfile fue, imperialista al sí, estilo de Führer, al estilo exacto, ¿no? Fue al de estilo del Führer. Putin, al estilo de Putin también, Sí, ¿eh? sí, y al estilo propio de un dictador, a mí me recordó mucho a Porfirio Díaz, que impuso la celebración de la independencia el día 15 de septiembre, porque ese día era el día de su cumpleaños, ¿no? Y lo seguimos todavía celebrando, la independencia el Sí. 15. O sea, nosotros no celebramos la consumación de la No, independencia, no, sino no, el sino el inicio cumpleaños de y el Porfirio cumpleaños de Porfirio Díaz. Díaz. Bueno, este desfile fue el día del cumpleaños de Trump, Sí. ¿no? Y esas son cuestiones, detalles que tú quieres ver propias de un dictador, Y la ¿no? amenaza, ¿no? Quien se meta con Estados Unidos, los soldados irán por él. Ajá, sí, sí, sí. Este, pues, y es lo más contradictorio en el país que se ha jactado desde su fundación de ser el país de la libertad, el país de la democracia, el país de las oportunidades, el país del sueño, del famoso sueño americano, ¿no? Eh, Ahora es el país que tiene un cuasi dictador, que tiene un control total de la población usando a las corporaciones militares, ¿no? Eh, Donde hay toque de queda. O sea, tú nunca hubieras pensado que en Estados Unidos hubiera toque de queda, ¿no? En Hay donde muchas cosas que no había pensado, que ahora sí, las estoy no, está pensando, ocurriendo, pues. es algo, yo apenas estaba reflexionando, desde joven nunca se me hubiera ocurrido ver esto. O sea, no, prácticamente el declive del imperio, ¿no? Ese es otro enfoque que muchos quizá no Ujú, quieran ver y que es que toda esta serie de cuestiones que están sucediendo en los Estados Unidos son síntomas que tienen que ver con la caída del imperio. ujú. No la caída quizá, pero el desmoronamiento del Sí, imperio. el declive, el inicio del declive, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, no, no sabemos Bueno, cuándo es va a que ser. si Roma cayó, Sí, porque Roma cayó, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo no va? O sea, no hay nada eterno, ¿no?
Sí, Roma cayó, el Imperio Bizantino cayó, Sí. el Imperio Mongol cayó, ¿no? Este, pues también, y ahí ya están empezando a verse signos. Fíjate que yo estuve también leyendo sobre signos de la caída de un imperio, y me llamaron la atención dos. Uno, se empiezan a promulgar leyes que resultan o absurdas o ridículas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el nombre de esta ley, que creó mucho controversia entre Elon Musk y Trump, es Big Beautiful Bill. O sea, ¿en qué país legisladores serios, autoridades, presidentes serios, le ponen el nombre a una ley así, la grande y bella ley, ¿no? O sea, utilizando esa terminología. Y la ley sí resulta como absurda, ¿no? Que tiene que ver con buscar argumentos para sacar a la gente de non grata para ellos, ¿no? Y que criminaliza a todo aquel migrante que venga de Latinoamérica, Sí, ¿no? sí. Ese es un signo. Y el otro que me parece súper importante, que ya lo habíamos visto, creo que hablamos de ellos hace algún tiempo, es la crisis en el arte. En un imperio, cuando el arte, la creación, empieza a estar en crisis, empieza a dejar de existir, eh, es un signo de que el imperio está en decadencia o comienza su decadencia. Porque cuando está en plenitud un imperio, una nación, el arte inspira a los ciudadanos a su propia nación, a su propia identidad. Ese es el caso de Suave Patria, por ejemplo, ¿no? En donde nos inspira como mexicanos a saber de México, a saber qué es ser mexicano y amar a la patria, ver a la patria, ¿no? Eh, Esa es obra de un artista, en este caso de un gran poeta como Ramón López Velarde. Eh, pero en Estados Unidos, de unos años para acá, vemos que hay crisis creativa. El cine de Hollywood se está reciclando. No hay propuestas nuevas. En la música está también habiendo reciclajes. Ya no ves grupos musicales como los Beach Boys, como los Doors, ¿no? Cantantes como Michael Jackson o como Madonna, ya no están surgiendo ese tipo de figuras. Ya no hay escritores como Hemingway, Uy, ¿no? estás pidiendo mucho. ¿Sí? Entonces, esta crisis creativa que está sucediendo en Estados Unidos, o artistas gráficos como Andy Warhol, por ejemplo, ¿no? Ya no la estamos viendo. Y no me había caído el 20, como dijéramos nosotros, nuestra generación, de esto hasta que leí este análisis de estos son los signos que hablan de la La decadencia de caída un del imperio. imperio. Y sí me quedé reflexionando, es cierto, desde hace años yo he estado diciendo en el caso del cine que el cine de Hollywood está en crisis creativa. Ya no hay nuevas propuestas, ya no vemos películas como El Padrino, ¿no? Como Taxi Driver, ya no hay directores como Robert De Niro, digo, actores como Robert De Niro, o directores como Brian De Palma, como Stanley Kubrick, ¿no? Ese nivel de creadores, actores, músicos, directores de cine, pintores, escritores, no se ven. Yo no sé si no existan, pero no se ven, no están a la vista, ¿no? Eh, y eso te habla de esa decadencia. Eh, ya no hay
quien inspire a los norteamericanos a sentirse norteamericanos. No hay un liderazgo ya en Exacto, el sí. terreno del arte ni de la cultura como lo hubo en el pasado. Hay un liderazgo en la inteligencia artificial, en las nuevas. Ajá. Tecnológico. Está bien, te voy a cambiar un poquito de tema. Vámonos con los pecados. Ya se acabaron. Ah, ya se acabaron, ya nos echamos los 7 pecados. ¿Ya te los echaste tú? Déjame apretarle aquí al café. Con Qué esto rápido se me fueron los 7 pecados, pensé que se te íbamos fueron los como 7 quejas quinto. muy rápido. Sí. Bueno, si quieres, ahora hacemos uno sobre los 10 mandamientos. No estaría mal. No, fíjate ¿Sí? que hace tiempo te cité este libro de José Iturriaga sobre los refranes mexicanos, que tiene que ver con lo religioso en el refranero mexicano, Ujú. o como decía mi abuelita, que así es como le pone él. Es un libro que se imprimió el 12 de enero de 1985 en la Ciudad de México. Se tiraron 5,000 ejemplares y yo tengo uno que me costó trabajo porque estaba escaso. Es muy interesante todo lo que ponen aquí de lo religioso en el refranero mexicano, y que tiene que ver con una serie de conferencias que daba Iturriaga y se publicaban en el suplemento dominical del periódico El Día, que ya desapareció. Ujú. Y hay uno que se llama La Piscopocha. Ándale. Pizca no sé qué quiere decir, pero así le puso el señor Iturriaga. La Pizcapocha dice: en contraste con este fin alegre, oigamos ahora un doloroso relato vinculado a la muchacha que terminó por ser afectiva por efectivo. Se trata de la Pizcapocha. Y pone aquí la referencia en el número 159. Voy a consultarla a ver qué dice de la Pizcapocha. Me suena como a un nombre peruano. 159, Pizcapocha. Mexicanismo equivalente a mujer de la vida airada, la prostituta. También Ándale. podría decirse así. No sabía que también se les decía Pues así. no, yo tampoco. Se trata de la Pizcapocha. Toda desconchinflada y sin negociar nada, espera horas y horas, tronándose los dedos la llegada de su primer marchantito. Está de oquis. Y como a putas y ladrones nunca faltan devociones, de pronto sale de su accesoria con el lebrillo en la mano para regar frente a la puerta diciendo: San Martín, caballero, dame suerte, trabajo y dinero. Pero San Martín no socorre a esa Magdalena de baja tarifa. Su historia era dramática. Ella, sin deberla ni temerla, hace un año perdió su honra y, víctima de su agiotista padrino, un sepulcro blanqueado a quien cuadraba aquello de la capa de religión para cada hipócrita o bribón, y como detrás de la cruz está el diablo, el padrino abusó de la inocente. La muchacha quiso explicar a sus progenitores quién la sonsacó. No pudo, se le saltaron las de San Pedro. Primero le dijeron pispireta, después coscolina y muchas picardías y malcriadeces. Luego, con feo tono, agregaron: no te hagas, a los inocentes los mató Herodes. Otro refrán, ¿no? Ujú. En camisas y llevando la cruz en los pechos y al diablo en los hechos. Esta es una frase muy buena. Muy bonita, sí. Llevando la cruz en los pechos y al diablo en los hechos. Los padres, víctimas de la propaganda comercial vinculada al Día del Compadre, creyeron menos a la hija que al libidinoso padrino católico de conveniencia. Corrieron a la muchacha de la casa y le aventaron sus triques. Ya la pagará con Dios el compadre Besatarimas, pues beatitas y santurrones hay en el infierno a montones. Poco tiempo después tuvo un niño cuyo rostro era más moreno que el del compadre seductor. Ella se consolaba diciendo: al mestizo el diablo lo hizo, al indio Dios bendito. Y como la chica no era una marisabidilla, se puso a coser ajeno. Fracasó.
Tampoco tuvo suerte con los maritornes y más tarde se fue de arrimada con doña Cuca, la del 3 de la vecindad, de junto, para que no le faltaran el techo y los frijolitos, pero como el muerto y el arrimado a los 3 días apestan, al poco tiempo la pusieron de patitas en la calle. La pobre, tembelaqueando, extraplana y sin forma, suponía que la carne más sabrosa es la pegada al hueso. Fracasó de nueva cuenta. Fue a dar a una casa non santa, llena de pupilas petaconas y pechugonas, agresivas y raspas, que se injuriaban con palabrotas de carretonero. No cabe duda, cuando hablan las putas viejas, Dios se tapa las orejas. También ella, porque no estaba maleada. Pronto la infeliz muchacha salió de allí a trabajar por su cuenta de nuevo. Tampoco le costeó entelerida y chupa su cigarro, pasa todo el día, todo el santo día, esperando persinarse sin que San Martín, el santo de su devoción, escuchara sus oraciones propiciatorias. Parece que tiene el Cristo de espaldas a pesar de estar muy emperifollada, pues cree que un diablo bien vestido por ángel es tenido, pero ni así le vale, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ella quisiera que fuera cierto eso de que unas nacen para servir a Dios y otras para servir a 22, pero no. La horizontal no sirve todavía a uno solo, ni modo. Unas van al matrimonio y otras van al demonio. Ah, Los refranes en el texto están en cursillas. ujú. Eh, San Pero Martín qué no buena socorre a esa manera, Magdalena de baja tarifa, sí. un sepulcro balanqueado, el padrino abusó de la inocente, este, otra, O sea, pero qué buena manera de incorporar en un relato sí, los refranes, ¿no? sí. Que precisamente eso es lo que se Y hacía, ya lo he escuchado en una hay una plática cotidiana. ilustración, hay una ilustración Ajá. con la cruz al pecho Y al diablo en los en hechos. los hechos. Luego viene una Mm. muy breve que se llama intermedio. Señoras y señores, conviene suspender esta taralata por ahora para darnos un respiro. Ya basta de sufrir esta cantaleta, un rato de Cristo y otro de pisto. Platiquen mientras saborean un tentempié. No me vaya a pasar con ustedes a aquello de Santito nuevo, ¿dónde te pondré? Santito viejo, ¿dónde te tiraré? Sí. Fíjate que Es curioso, ¿no? me recordó, y seguramente tú también recordarás, que así hablaban las abuelitas, Está hecho con los ¿no? dichos de su abuela, con los refranes Ajá, de su abuela. Por eso que, dice, abajo dice, o como como decía mi decía mi abuelita. abuelita. Sí, porque en una, en la plática, dentro de la dinámica de la plática, de la charla, estaban los refranes, así como en estos relatos, ¿no? O sea, no es que hagas una pausa para decir el refrán y luego tengas que explicar el significado del refrán y cómo se aplica al caso de lo que se está charlando, Sí, ¿no? Que sí, hoy sí se hace. sí se Yo hace. de repente en mis clases, cuando hablamos de algún tema y utilizo un refrán, tengo que estar explicando por qué usé ese refrán, porque los chicos no están familiarizados con esta cultura del Con esa refrán, que cultura, es la claro, sabiduría que era lo popular, popular, era lo ¿sí? popular. Era la Te voy a sabiduría leer el popular. último, te voy a leer el último que tiene que ver con los gorrones. Yo creo que todos alguna vez hemos tenido un gorrón, ¿verdad? Sí. Dice don José Iturriaga, dice, hablemos ahora del gorrón o invitado profesional. Muy orondo y desenvuelto entra como Pedro por su casa todos los guateques. Este es el refrán. Ujú. Entra como Pedro por su casa a todos los guateques. Así que nadie lo conozca. Luego de comer y libar, sale de las fiestas con el mayor desparpajo, escondiendo su identidad. Es como el apóstol 13, come y desaparece. Está bueno eso. Un día uno de sus anfitriones involuntarios, digo al Guzgo, no comas pichón, puede ser el Espíritu Santo. El lema
de ese panza de músico es este: quien pide para la Magdalena, a sus costas bebe y cena. Ese lángara posee una divisa también: a comer y a misa cantada la primera llamada. Y esta otra: en habiendo prisa, primero a almorzar y después misa. Y él siempre anda a las carreras. Su grito de guerra es: que ayunen los santos que no tienen tripas. Dipsómano empina el codo alegremente un día sí y otro también, diciendo con religiosidad alcohólica: en el nombre de Dios el veneno no hace daño, agregando: hasta no verte, Jesús mío. El mote apropiado que le dan sus amigos es el de la corcholata, porque cuando no está pegado a la botella, está tirado en el suelo. Eh, Yo este de hasta no verte, Jesús mío, lo escuché hace mucho. es muy común. Es muy común. Lo escuché hace muchos años en Asturias de una señora, ya muy mayor, ya falleció hace como 20 años. Pero eso de levantar tu copa y Ujú. sangre de Cristo, hace cuánto no te he visto. Y levantaba la copa y decía salud, decía hasta no verte, Jesús mío. Y otro que fue el que escuché primero cuando yo era chamaco: los vasitos que no tengo por aquí, esos vasitos de mezcal, que eran Ujú. propios de las veladoras, Sí, que tenían una cruz ajá, abajo, en la base de sí, vaso, un vasito corto, pequeño, tienen todavía los todavía sí los hacen hacen, así. sí. Resulta que estas veladoras eran las que se ponían en los funerales. No había para cirios, la gente pobre pues no. Y entonces el vasito, una vez que se consumía la veladora, lo usaban para servir el aguardiente. Ujú. Entonces decían lo mismo: hasta no verte, Jesús mío. Aparecía la cruz al terminarte el trago. El trago. Qué cosa, Sí, ¿no? sí, qué cosas. También esta frase popular se puso hasta las manitas, Ajá. ¿no? Esa, Resulta, esa, esa ¿de dónde viene tú? lo acabo de leer en una página de estas de Facebook de Puebla Antigua y eh, con una foto de de una persona que se dedicaba te estoy hablando del siglo XIX, Ujú, a transportar pulque. No sé cómo se le llamara a esa persona, porque pulquero es el que hace el pulque, ¿no? Eh, entonces, para poderla transportar en aquel tiempo no existían los toneles ni nada de esto. Entonces, ¿cómo movían el líquido? Resulta que en el cuero del cerdo, que lo mantenían prácticamente igual, digamos, ya sin la cabeza, lo cocían muy bien y rellenaban todo lo que es dentro del cuero del cerdo con la bebida, ¿no? Y entonces, pues cuando llegaba a vender el pulque, eh, pues estaban, digamos, las patas del cerdo, y hay una foto donde se ve perfecto eso, eh, y decían que querían hasta la última gota, entonces ajá. querían la bebida hasta las manitas, Mm, pues, del cuero del cerdo, ¿no? Y entonces por eso decían, pues se acabó todo, se tomó hasta las manitas, mm. ¿no? Que digamos era la última parte del cuero donde estaba el líquido, ¿no? Y de ahí viene entonces cuando alguien dice se puso muy borracho, se puso hasta las Hasta las manitas, manitas. ¿no? Y se incorpora, si bien no es un refrán, sí es parte de los dichos populares, Ujú, ¿no? sí. ¿Sí? Tal vez a lo mejor haya un refrán que utilice ese término, ¿no? Pero es bien interesante cómo recuperar esta cultura popular que finalmente tiene algo de sabiduría o mucho de sabiduría, ¿no? De las experiencias de la vida cotidiana. Esto me recuerda mucho a la filosofía del pragmatismo de William James, que él decía que la verdad correspondía a la experiencia de cada individuo. Entonces, en la práctica, por eso se llama pragmatismo en la filosofía, en la práctica, en la experiencia,
directa de cada persona, cuando algo sale bien, lo toma como verdadero y entonces la repite, sin necesariamente saber la causa o la ciencia detrás de eso, ¿no? Exactamente esos son los refranes. Ya, ya, ya. Esa es la sabiduría del refrán, Sí, motivada, surgida de la experiencia de las personas. A eso le llamamos sabiduría popular, ¿no? No hay, eso que decías en un inicio de que a los alumnos les tienes que andar explicando, es que eso era lo cotidiano en exacto, la gente que vivía en la vecindad o en ajá. ¿no? Era lo cotidiano, era Es lo... decir, las nuevas generaciones Ya perdieron no eso. comprenden el significado de los refranes porque ya no tienen esas experiencias. Por lo tanto, ya no hay una verdad ahí, Ya no, ¿no? Pero en los textos que acabas de leer, en nuestras dos crónicas, eh, está la verdad implícita ahí, a partir de estas experiencias que se figuran en los refranes, así ¿no? es, así Sí, es. es bien interesante. Entonces, estos textos, como los que tienes en este libro, es recuperar la sabiduría como la gente común que vivió en aquella época veía la vida, veía la realidad, construía y hacía la realidad, ¿no? Sí, 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 ¿Sí? Y por eso los chavos, ahora mis alumnos, de repente hay que estarles explicando el sentido del refrán, porque ellos ya no tienen esas experiencias, ¿no? Ya no viven en vecindades, las calles de ahora ya no tienen los elementos populares, el pregonero, el vendedor de tierra para macetas, ya no hay eso, ¿no? es cierto. Ya no tienen contacto cercano con el campo, que muchos refranes tienen que ver con la vida del campo, con animales, con cosechar, la cosecha, con las plantas, ¿no? Ahora ellos ya viven en una ciudad llena de cemento, de asfalto, eh, con motores y automotores, camiones, coches, ¿no? Con mucha tecnología, Oye, celulares. y hay unos refranes que ya están hechos a la, no modernidad, pero sí, digamos, a las costumbres más nuevas, como por ejemplo, hay muchos refranes que tienen que ver con la comida. Mm, A darle que es mole de olla, ujú. agua que no has de beber, déjala correr. Al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas. Botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés, ¿no? Chocolate que no tiña, claro está. Dar el alón y comerse la pechuga. Echarle mucha crema a tus A los tacos. tacos, sí. El flojo y el mezquino recorren dos veces el mismo camino. Y uno que me dio mucha risa dice, a falta de amor, unos tacos al pastor. Ese es muy bueno. Está bueno ese, ¿no? Sí, A falta de amor, unos tacos al pastor. Sí, sí, hay toda una filosofía, ¿no? En los claro, claro, sí, sí, refranes. sí, sí, hay todo. La verdad no desconozco si en otras culturas, en otros países, Sí, en también Argentina, en tengan, España, es no, muy, pero muy, en muy otros común, ¿eh? idiomas, Ah, en en otros otros idiomas idiomas, no lo sé. Bueno, creo que sí, en inglés. sí, porque a nosotros los refranes nos vienen de España, básicamente, Sí, por ¿no? supuesto, pero hay unos que se acomodan a las Se acomodan ya y se crean en nacionales, México, ¿no? como este de hay que medirle el agua a los camotes, que será Ajá, poblano, de lengua me como un taco, sí, ni que fueran enchiladas, ¿no? Son sí, así como que ya chupó faros, que eran los ajá, se cigarros que referían estaban a en los los cigarros, velorios. Barriga llena, corazón contento, otro, ¿no? Hay una cantidad, mira, hay unos por aquí españoles, dice, más vale estar solo que mal acompañado. Perro ladrador, poco mordedor. Aquí decimos a perro que pero que ladra, ladran no muerde. muerde.
Ujú. A caballo regalado no le mires el dentado. Aquí decimos a caballo regalado No se le ve el colmillo. se le ve el colmillo. A lo hecho pecho. Al mal tiempo buena cara. Cada loco con su tema. De tal palo tal astilla. El que la hace la paga. Dinero llama dinero. Este también es muy común aquí en México. Ujú. El mundo es un pañuelo también. Es Sí, muy. A la tercera va la vencida. Cada oveja con su pareja. Más vale prevenir que lamentar. Más vale tarde que nunca. En boca cerrada no entran moscas. Al que madruga Dios lo ayuda. El que calla otorga. Este es muy común en las sí, es muy, vecindades y en los sí. pleitos callejeros. Amor con hambre no dura. Tira la piedra y esconde la mano. El hábito no hace al monje. A palabras necias, oídos sordos. Crea fama y acuéstate a dormir. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Dios aprieta pero no ahorca. Donde fueres, haz lo que vieres. Quien mucho abarca, poco aprieta. Hombre precavido vale por dos. Preguntando se llama a Roma. Zapatero a tus zapatos. Una golondrina no hace verano. Y así, Sí. Hay cantidad, muchísimos, sí, cantidad, hay cantidad. gran, Cientos, cientos. sí, y es una manera, es un recurso, vaya, los refranes y los dichos populares, es Incluso un, didáctico, ¿no? ajá, precisamente para saberse mover en el mundo, para comprender el Sí, mundo, para aprender sí. el mundo, del mundo en el que Efectivamente, vives, ¿no? efectivamente, efectivamente. Sí, sí, es un gran, gran recurso. Eh, Muy Habría bien, que recuperar, pero eso ya es cuestión del pópulo, del pueblo, ¿no? De que lo haga. claro. Muy bien, mi querido Así Noé. es, pues aquí estamos pendientes de los acontecimientos que están sucediendo en nuestro país vecino que también nos afectan de manera Claro, indirecta. claro, A claro, veces directa, los que tenemos familiares, no sé tú, pero yo tengo familiares en Los Ángeles y pues sí estamos preocupados por su claro, estabilidad, por su bienestar, ¿no? claro, sí. ¿Eh? Y Sí, yo creo que muchos mexicanos, así como nosotros, muchos, 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 sí, sí, sí. tenemos familia, ¿no? Sí, Allá. sí, yo tengo, Una- sí, cuñados, cuñadas, sí. Sí, Ellos son norteamericanos, pero bueno, nacieron en Estados Unidos, de hijos de mexicanos. de un mexicano y una francesa, sí. Pero Ujú. bueno, nos Bueno, vemos la próxima semana. aquí estaremos, como Feliz, siempre. feliz Si algo fiesta de más no. Corpus. Sí, día de las mulas, ¿no? Ya viene tu santo. ¿Y el tuyo también? Sí, está bien. No. Gracias. Que Nos estés vemos. bien. Adiós, adiós. Adiós.